Muy bien, bienvenidos todos a este primer encuentro de charlas en vivo. Le damos la bienvenida al director, doctor Julio Grisolía, a la coordinadora académica, doctora María Elena López, y los dejo con ellos para tener el encuentro el día de la fecha. Bueno, buenas tardes a todos. En mi carácter de director de la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, le doy la bienvenida a nuestro ciclo Maestría Abierta que iniciamos hoy. Este es un espacio de la maestría que consiste en encuentros en vivo, gratuitos, el segundo martes de cada mes, en el que compartiremos una charla con personalidades del derecho laboral y las relaciones del trabajo. Si bien muchos de los que nos están viendo son cursantes y egresados de la maestría y de nuestras diplomaturas, o son socios de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, o son asistentes a nuestros seminarios, cursos y congresos, se suman hoy nuevos participantes y a ellos quiero contarles brevemente lo que abarca la maestría. Es un posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero que creamos allá por 2002 con Pedro Núñez, y desde 2003, en que comenzó a dictarse con la primera clase a cargo de Estela Ferreirós, y a lo largo de más de 18 años fue elegida por los profesionales. Ya pasaron 4.000 cursantes, hoy la están cursando 400 colegas. Obtuvo el reconocimiento de los especialistas y fue acreditada por la CONEAU en 3 oportunidades, en 2004, en 2010 y en 2020, con conceptos elogiosos. La maestría es valorada por su contenido, su abordaje interdisciplinario y el estímulo permanente a la reflexión, generado por un equipo de profesores con vocación docente que refleja la pluralidad de visiones en un marco de libertad de cátedra. Es coordinada por Paula Sardeña, por Alberto Birenbaum en su modalidad virtual, por Norma Yatzer en Mendoza, en la Universidad de la Concagua, y nuestra maestría generó distintas actividades importantes, entre ellas el doctorado en Derecho del Trabajo, que es único en Argentina y también acreditado en CONEAU, esto en 2016. También creó y generó el IDAIDES, que es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo, en 2006, que a su vez este IDAIDES generó diplomaturas en todo el país presenciales, que se iniciaron en 2007 y por la que pasaron 5.000 cursantes, y también virtuales en 2020, seminarios, cursos y una revista digital mensual que es la revista IDAIDES, que desde 2016 ya lleva 62 números publicados y más de 200 doctrinas. La maestría está conformada hoy por un enorme grupo de profesionales unidos por la pasión por el mundo del trabajo y la capacitación continua, a quienes siempre le agradecemos su apoyo. Esto también se ve reflejado en los congresos que realizamos todos los años en distintos lugares del país desde hace 2 décadas. Este año, como en 2020, el congreso será virtual, con un eje temático que son las relaciones del trabajo, la justicia y el derecho laboral de la pospandemia. Va a durar 5 días, del 15 al 19 de noviembre, y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Van a exponer más de 100 académicos nacionales y extranjeros, y van a estar representadas todas las voces y posturas con la pluralidad que caracteriza a la maestría, siempre respetando la libertad de pensamiento y el disenso. Bien, sin más preámbulo, presentamos el ciclo Maestría Abierta, organizado por la maestría, junto a la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, junto con Hilera Argentina Artra y el IDAIDES. Hoy tenemos un primer encuentro de lujo con los doctores Andrés Prieto Fasano y Hugo Moyano Hijo, con los que hablaremos de los desafíos del futuro del trabajo desde la óptica sindical y patronal, conservando el espíritu plural al que hacía referencia que caracteriza a la maestría.
Es un enorme placer compartir este espacio con la doctora María Elena López, egresada y docente de nuestra maestría y del doctorado, miembro del comité académico de la maestría, además de ser doctora, jueza y presidente de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, y por sobre todo una querida amiga desde hace más de 20 años a quien le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Julio. La verdad que el ejemplo de pluralidad está con estos dos invitados que tenemos hoy. Bueno, como siempre contamos con la mejor tecnología, con las mejores condiciones para hacer estos programas, y esto ya es un ejemplo de lo que se viene este año con el Congreso, ¿no? Así que en ese sentido, siempre apostando Julio Grisolía a lo creativo, a lo nuevo y a las nuevas formas de trabajar. Bueno, tenemos dos personas de una misma generación, sentadas acá, que han elegido caminos distintos, pero que se juntan. Creo que hay alguna cosa que los une, que es quizás esa cosa templada y el intento siempre de arribar a todo lo que se pueda llegar a través del diálogo, ¿no? Vamos a empezar con Andrés. Andrés es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es especialista en Derecho del Trabajo, es asesor empresario, ha sido delegado ante la OIT en la Argentina, y es docente, es profesor universitario, además de ser titular del Estudio Jurídico Prieto Fasano. Y bueno, elegiste ese camino. Vamos a hablar un poquito pequeño antes de empezar con las preguntas, como para que quienes no te conocen, que no deben ser tantos, sepan un poquito más. Vos venís de una familia judicial, por decirlo de alguna manera, te criaste en los pasillos de los tribunales, podrías haber tenido un camino fácil ahí quizás, o más allanado, pero sin embargo elegiste otro lugar, ¿no es cierto? Entonces contanos un poquito qué es lo que te llevó, por qué estás donde estás y qué fue lo que te motivó. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecerle al doctor Julio Grisolía, a la doctora María Elena López, que siempre la verdad me quedo asombrado con lo perfecto que salen los eventos que nos tiene caracterizados que hace Julio, que participás vos, María Elena. La verdad que para mí es un orgullo y un honor poder ser parte de todo el grupo que forma el doctor Grisolía. Siempre digo, los que estudiamos Derecho Laboral empezamos con el famoso manual de Julio Grisolía. ¿Quién no lo leyó? Así que una admiración profunda a todo lo que hace, y hoy para mí estar acá y cada vez que me convoca poder aportar mi granito de arena, la verdad que es un placer. Así que bueno, vos recién hablabas un poco para los que me quieren conocer un poquito más. Mi madre fue jueza, se desempeñó como jueza, ahora ya se retiró en la provincia de Buenos Aires. Me crié entre tribunales, recién hablamos de la doctora Ferreirós, que estaba ahí en San Isidro, y me acuerdo que llamaba a mi mamá y decía que Andresito tiraba la bandera o hacía algún lío. Así que digo, yo me crié dentro de este lenguaje que es el jurídico, el léxico nuestro, los abogados, cargando expedientes, llevándolos, viendo lo que es la preocupación. Por eso siempre tengo una mirada que entiendo y comprendo, y soy un defensor del Poder Judicial, de los jueces, de los magistrados, de los funcionarios, de los empleados, porque veo con los pocos recursos que tienen todo lo que hacen. Y más en tiempo de pandemia, que se tuvieron que ingeniar para hacer un montón de cosas. Así que yo digo, soy defensor del Poder Judicial, me siento parte de la familia del Poder Judicial, siempre lo voy a defender, y como abogado creo que puedo aportar. Digo, para mí uno de los honores más grandes que debe tener un ser humano es ser magistrado. Tanto Julio como vos, María Elena López, tener la investidura debe ser algo realmente uno de los honores más importantes del ser humano. Pero también los abogados, nosotros, hay abogados que hacen conflicto y otros que lo resolvemos. Yo quiero decir que prefiero estar en los que tratamos de resolver el conflicto, igual que creo que mi amigo, y es así, Huguito Moyano, y tendemos a resolverle los problemas a la gente. Creo que el derecho, y precisamente el derecho laboral, es una herramienta de transformación social. Una herramienta de transformación social. Creo que el derecho es eso. Hoy tenemos un montón de desafíos en nuestra disciplina, en la abogacía, ha cambiado todo. Estar haciendo hoy, desde mi estudio, ustedes de su juzgado, de su casa, esta conferencia internacional con más de 400 personas,
es algo extraordinario y eso es un poco lo que vamos a charlar ahora. Así que bueno, contarle un poco, hoy estoy con el estudio, muy contento, titular, hay 15 abogados que colaboran, así que feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias y bienvenido al ciclo abierto de la maestría. Bueno, Hugo. Hugo también pertenece a la misma generación que Andrés, ¿no es cierto? Es abogado, es asesor en la Comisión de Derecho del Trabajo en la Cámara de Diputados, es profesor universitario, yo lo conocí a través de Estela Ferreirós, la primera vez que ella estaba muy contenta de tenerte en su cátedra, que bueno, ahora es la cátedra que pertenece al doctor Winstein, ¿no? Pero bueno, no me olvido de ese momento. Y bueno, también sos asesor en una cantidad grande de organizaciones sindicales. Entonces te hago una pregunta parecida, también para conocerte un poco más y cosas que por ahí, más allá de los temas puntuales y técnicos que hablemos, venís de una familia que se ha desempeñado siempre en el mundo sindical, pero desde el lado de la dirigencia sindical, combativa, ¿no es cierto? Y uno te escucha y te ve, y tenés una templanza, y tenés un modo, y tenés una cosa distinta, no digo ni que sea una cosa mejor que otra, pero distinta, y me da la sensación, o te he escuchado siempre en términos de muchos conciliadores y templados, de otro modo. Entonces, ¿qué te llevó a vos a elegir este camino? Sí, bueno, primero, gracias a todos, especialmente a vos, María Elena, y por supuesto a Julio Grisolía, una eminencia del derecho del trabajo, a quien tuve el gusto de conocer en una jornada en Mar del Plata, en homenaje precisamente a la doctora Estela Ferreirós, a través de quien también conocí Andy Prieto. Y recuerdo cuando la doctora me habló de Andy, justamente resaltando esta característica de la conciliación. Me dice, no voy a decir los nombres, pero me dice, tenés que conocer a un chico que tiene tu misma lógica, me dice, hace sentar a personas de distintos ámbitos y de pensamientos diferentes, incluso a mí me hizo sentar en una jornada con una persona que pienso totalmente distinto y que hace años que no estábamos juntos. Bueno, eso es un poco Andy, y es lo que compartimos. ¿Qué es lo que me llevó? Bueno, yo desde muy chico, no sé por qué, pero ya decía que quería ser abogado, creo que antes de empezar la primaria. Capaz que por lo que muchos abogados ven en la televisión, los juicios orales, más del derecho penal quizás que el derecho laboral, después uno se topa con la triste realidad y ve que es distinto, que no es todo tan divertido como la televisión, pero siempre quise ser abogado, toda la primaria, secundaria, universidad, siempre en la escuela del Estado, en la educación pública, incluso la maestría, que no la finalicé, me olvidé de decirlo, la carrera de especialización que la hice con Mario Ackerman también en la UBA, y bueno, y ahora también docente en la UBA. Y sí, yo me crié en Mar del Plata con Facundo, con mi hermano, no nos criamos acá, me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2007, y bueno, y ya trabajaba en un estudio de procurador, traía expediente, no soy una familia judicial, más quizá de militancia política mi madre y mi padre de militancia sindical, trabajadora, pero sí me empecé a vincular antes en los pasillos judiciales como procurador. Bueno, cuando vine acá, lógicamente, el salto, hasta último momento siempre quise ser penalista, después al final de la carrera agregué las 2 materias de especialización laboral, ya encaminándome a lo que sabía que venía como lo que me llevaba y me conducía a la vida, y también las convicciones, porque el derecho del trabajo realmente forma parte de la convicción política. Y bueno, ni bien llegué en 2008, ya empecé a cruzarme con las negociaciones sindicales, ya entré como abogado en CGT, fui apoderado de CGT desde 2008 hasta 2017, más o menos, después del intento de reforma laboral en nuestro país. Y bueno, empecé a crecer, primero lo individual, del derecho al trabajo, y después casi naturalmente me llevó a asesorar muchas organizaciones sindicales. Bueno, camioneros, lógicamente, peajes, aeronavegantes, portuarios, marítimos, informáticos, ayudar a la conformación de nuevos sindicatos, experiencias
que estaban vinculadas con el contexto en el que estaba, pero también con impronta propia de ver que habían nuevos colectivos, por ejemplo, de trabajadores que necesitaban representación, y bueno, ahí apuntábamos. Y como te repito, siempre en ese ámbito de la negociación, que aunque, como vos decías, por ahí mediáticamente siempre se ve la parte del conflicto, que es uno de los 3 pilares del derecho colectivo del trabajo, en realidad la que más prima, que no es la que sale en los medios de comunicación, es la de la negociación. Independientemente de las formas a las que vos hacías referencia, creo que ese es el principio común del sindicalismo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos a los dos. Esto es una idea excelente, Julio, así que arrancamos, ¿eh? Muy bien, arranquemos nomás con... ¿Arrancamos? ¿Empiezo? Sí, empezamos. Claro. Bueno, les vamos a tirar algunas palabras. Empezamos, y no sé, el que quiere levantar el guante primero lo levanta. Arrancamos con, ¿qué le sugiere pandemia y relaciones laborales? ¿Qué nos pueden decir de eso? Dale. Si querés, empiezo y veo un poquito la visión que tenemos nosotros. Sin duda alguna, desde marzo del año pasado que vino esta crisis que conlleva la pandemia, el COVID-19, máxime la triste situación que estuvo viendo primero Italia, España, y pensamos los que estamos acá en el hemisferio sur que nunca iba a llegar. Yo me acuerdo cuando leíamos en el diario en China, en Italia, iban pasando los casos y dije, bueno, total en Argentina estamos tranquilos, y de golpe pasaban los días y vivimos el encierro, el aislamiento y todo lo que conlleva. Realmente una crisis sanitaria, económica, social, y la palabra crisis es oportunidades. Y creo que nosotros debemos ver, gente de bien, del derecho que estamos en esta reunión, aprovechar esta crisis como ver oportunidades y también los desafíos. Siempre tengo la oportunidad de estar en estos encuentros académicos, de citar a Darwin. Darwin, en su teoría de la evolución de la especie, dice que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte, ni la más grande, ni la más ligera, sino la que se adapta a los cambios. Creo que nosotros, los abogados, los magistrados, los hombres del derecho, nos debemos adaptar y nos adaptamos. Hace poco hice una entrevista al doctor Julio Grisolía, donde hablábamos un poco de cómo se revolucionó en el mundo de las relaciones laborales con la pandemia al trabajo y en los juzgados. Nos contaba Julio cómo hizo, también María Elena, cómo hacen en sus juzgados y muchos juzgados más sobre las audiencias, la virtualidad, los Zoom, la digitalización. Vuelvo a repetir, yo espero todavía que no se pierda eso, la presencialidad, porque a mí las jornadas de Julio en Bariloche, Mar del Plata, a todas las que fuimos son excelentes. Pero digo, miren esto que también, las cosas buenas que tienen los medios de comunicación, la tecnología, que hoy nos permite estar lejos pero cerca. Tal vez tenemos gente en esta reunión de diferentes provincias, Catamarca, La Rioja, tengo amigos conectados desde Uruguay, desde provincias como San Juan, recién que me pidieron, y esto es maravilloso. Ver también las oportunidades y los desafíos que tiene, digo, de todo lo malo, que ahora vamos a hablar de las pérdidas de puestos de empleo que hubo. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 400 millones de puestos de empleo, más de 400 millones de puestos de empleo se han perdido en esta pandemia. Creo que debemos analizar y reflexionar. Yo los invito a todos a reflexionar en este coloquio que estamos dando sobre los desafíos que tenemos en las relaciones laborales y la adaptación. La adaptación que estamos teniendo ahora con la tecnología que vino para quedarse. La tecnología vino para quedarse. Nos tenemos que adaptar todo el tiempo. Hace poco leí un informe de Oxford que decía que el 47% del mundo, de los empleos que hoy conocemos en el mundo, están desapareciendo y en 5 o 10 años van a desaparecer. Después me gustaría escuchar la opinión de Huguito, porque sé que ustedes están con el tema representan a los empleados de los sindicatos y ahora con la robotización están desapareciendo. ¿Cuántos puestos de empleos están desapareciendo y cuántos están viniendo también? Hoy en día cuando vamos a una reunión nos hablan de community manager, de influencer, como si fueran nuevos puestos de empleo. Hay gente que vive de las redes sociales, que tienen 100.000 millones de seguidores y suben un posteo, hablan de marketing digital, de oficios que, la evolución va sacando oficios y poniendo otros. De la misma manera que cuando no existía la electricidad y la luz, estaba la persona que era
el que ponía la vela, o cuando no existía el automóvil o no existía la máquina de vapor, estaba el que cuidaba los caballos, el que trasladaba a las personas con carretas. Hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial o digital. Pero a diferencia de otras revoluciones industriales o digitales, esta es a tiempos acelerados. Y la pandemia nos obligó a ponernos al día. La pandemia a todos, recuerdo, seguro que mi mamá está conectada acá mirándonos, me decía, che, pero para mí me gusta el expediente formato papel, me gusta sentir, digo, bueno, ahora es todo digital, y ahora se acostumbró y está cómoda. Me dice, bueno, mejor, no tenés que ir a tribunales a presentar escritos, a que se te caigan los expedientes por ahí, pero yo debo admitir que extraño ir a saludar a la doctora López, siempre elegante, a mi amigo Julio Grisolía. Yo extraño un poquito de la presencialidad, pero digo, esto es rapidísimo, lo que estamos viendo es rapidísimo. Así que bueno, ahora vamos a plantear a lo largo de esta charla un poco todas las cataratas de DNU, de resoluciones que nosotros los abogados laboralistas estuvimos viendo. Empezó el 12 de marzo con la pandemia 19 y de golpe nos llamaban un montón de clientes preguntándonos qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Está la prohibición de despido, las suspensiones, constitucional, inconstitucional, 223 bis, los juzgados andan, no andan, los plazos. Fueron cosas, y yo debo destacar siempre que lo importante es ser solidario y cooperativo. Entre nosotros los abogados, que éramos súper solidarios, y entre ustedes los jueces y funcionarios, que tanto hemos molestado para pedir ayuda, para ver cómo lo resolvimos, y así en todos los ámbitos de la vida. Ante estas crisis extraordinarias, tanto como una Segunda Guerra Mundial, esto es una suerte de Tercera Guerra Mundial. Todos los muertos que se ha llevado esta pandemia, tantos muertos ha llevado, tanta gente conocida que lamentablemente, culpa de este maldito, porque lo voy a decir, maldito virus, llevó tanta gente buena. Entonces digo, estamos acá para ver los desafíos que tenemos por delante. Un mundo que está en post-pandemia, cómo nos adaptamos, cómo mediante el diálogo yo lo veo en todos los ámbitos de mi vida, y predico con el diálogo, y me encanta estar en este espacio porque sé que Julio, María Elena y Huguito son personas de diálogos, de consenso, de ir al encuentro, de resolverle los problemas a la gente, a los que van en procura de justicia, y ver cómo ahora, quienes estamos, yo tengo un rol institucional en la Unión Industrial Argentina, la Comisión de Política Social, también estoy en WIPA y en otras cámaras muy representativas de la gremial empresaria, ver cómo hacemos mediante el diálogo y consenso para afrontar los desafíos del desempleo, la informalidad, el empleo decente de que habla la OIT. Tenemos tantos por temas para trabajar, y creo que la única manera es mediante el diálogo, el respeto, generando consenso. Tal vez en muchos puntos no nos pongamos de acuerdo, pero creo que en muchos sí. Y la única manera es haciendo esto. Yo celebro estos encuentros, donde hay pluralidad, donde nos podemos encontrar, donde dejamos de lado las diferencias y ponemos énfasis en los temas en común. Realmente no solo celebro, me conmueven y me inspiran a poder seguir, predicando sobre esto. Creo que la única forma de poder salir adelante en nuestro querido país es mediante el diálogo y el consenso. Así que bueno, Huguito, te dejo a vos también para seguir y después vamos con las próximas preguntas. Bueno, te escuchamos, Hugo. Pandemia y relaciones laborales. Bueno, a modo de disparador, pandemia y relaciones laborales, bueno, en primera instancia, un poco lo que decía Andy, la pandemia nos ocasionó en todas las áreas la misma sensación, ¿no? Una sensación de angustia, de incertidumbre, de no saber para dónde iba el mundo, porque este es un fenómeno que no nos toca solamente a nosotros, y en las relaciones laborales se reflejó de entrada de esa manera, ¿no? Las políticas sanitarias muy restrictivas en un inicio, no voy a profundizar sobre eso porque creo que no es el punto, pero que impactaron de una forma, quizás eran necesarias, pero evidentemente muy fuerte, de manera muy contundente, en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo que, como dice Andy, es cada vez más heterogéneo. Nosotros estamos acostumbrados a analizar como actores del derecho del trabajo la actividad privada, bueno, quizás en empleo público también en relación de dependencias, pero esta pandemia visualizó cosas que muchos ya sabíamos, pero que en el común de la gente quizás no era tan notorio, ¿no? ¿Cómo está compuesto el mercado laboral? ¿Cuántas personas hay en condiciones de
de trabajar y cuántas realmente lo hacen, cuántas pertenecen al ámbito privado de la relación de dependencia, cuántos dependen directamente del Estado como empleo en relación de dependencia, cuántas dependen del Estado a través de los subsidios que el Estado otorga, cuántos trabajos autónomos existen, cuántas cooperativas de trabajo. Y la crisis puso un poco de manifiesto esto, ¿no? La necesidad de que el Estado apoye estas distintas manifestaciones del trabajo en una sociedad que fue muy castigada. Ya de inicio hubieron muchas actividades que fueron declaradas esenciales, ¿no? Quizás las más estratégicas y las que eran necesarias para que sobreviva la población, pero muchas fueron castigadas y siguen castigadas hasta hoy, algunas de manera muy crítica, todos más o menos lo sabemos, el turismo, la gastronomía, los espectáculos públicos, bueno, el comercio también, después con alguna flexibilización de las restricciones, bueno, en general todas. Y al principio no sabíamos cómo iba a seguir el mundo laboral en el área en que yo me desenvuelvo. Por ejemplo, veíamos que se vencían los periodos paritarios de negociaciones salariales y los sindicatos mismos sabían que no podían exigir porque lo que estaba en juego era las fuentes de trabajo o reclamar aumentos salariales o condiciones de trabajo cuando ni siquiera se estaba asistiendo a prestar tareas. Entonces fue un gran desafío también en ese marco, sobre todo cuando la disyuntiva fue salud o vida, economía, fuentes de trabajo y aumento de la pobreza. Algunos dicen que es una falsa dicotomía, pero la realidad que en lo práctico era bastante difícil de resolverla cuando todavía no había llegado la vacuna a nuestro país. Bueno, allá llegó, pero todavía se dificulta, ¿no?, el acceso a todo el mundo. Entonces, esa fue la primera sensación que creo que causó la pandemia, la de la angustia, la de la incertidumbre, pero inmediatamente acompañada de la responsabilidad, sobre todo respecto de quienes tienen poder de decisión, ¿no?, de determinados ámbitos, y decir, lo que yo puedo hacer puede afectar considerablemente lo que represento. Entonces llega la hora de la mesura, de la contemplación, y de ver un poco más allá, no solamente de ver lo inmediato. En términos generales, y esto incluso hablándolo con el Ministerio de Trabajo, con funcionarios del Ministerio me lo han dicho, los gremios tuvieron esa responsabilidad, esa visión del contexto. Por ejemplo, las paritarias del 2020 recién empezaron a activarse en julio, en agosto. Hoy día, a pesar de que están cerradas, todavía estamos viendo los coletazos de que se retrasaron las negociaciones de 2020, porque estás terminando la negociación de 2020, 2021, 2021, 2022, y todavía te quedan periodos sin cerrar o aumentos que no estaban actualizados con cláusulas gatillo, con cláusulas de revisión del año anterior. Y la inflación, claramente, esto ya venía de antes, ¿no?, ha superado el aumento de los salarios. Pero ante una situación tan compleja, realmente no quedaba otra salida. Entonces, en principio, esa gran dificultad, pero como dice Andy, creo que la crisis, la oportunidad, el desafío y la responsabilidad fueron lo que nos ayudaron y que nos sigue ayudando a superar este momento tan especial. Bueno, muy bien. Circunscribiendo un poco lo que están diciendo, hablemos de pandemia y modalidades de trabajo, es decir, la incidencia de esta pandemia en las modalidades de trabajo, ya yendo puntualmente a lo que se vienen refiriendo. Bueno, tal como lo veníamos diciendo, la incidencia en el mundo del trabajo fue enorme. Yo me acuerdo que hace unos años tenía un amigo que me decía que hacía home office. Y a mí me parecía, digo, o trabaja en Google o trabaja en unas empresas que solo aparecen en las películas, que juegan al ping-pong, que tienen un McDonald's adentro de la empresa. Algo que dije, no puede ser.
Y de golpe el año pasado, empujados, nos empezaron a llamar de las diferentes cámaras empresarias, che, hay que ir al home office, ¿cómo podemos hacer? Primero está bien, por una cuestión de cuidar y preservar siempre la salud de los trabajadores. En una cuestión de pandemia, y más los que somos apasionados del derecho laboral, sabemos que el sujeto de preferente tutela es el trabajador, y está bien. Pero digo, esta modalidad que venían dando, o políticas que venían teniendo algunas empresas, de golpe con un pie acelerador, lo fueron tomando todas. Y vuelvo a repetir, vino para quedarse, con ventajas y desventajas. Yo creo que, y yo particularmente, soy muy sociable, y creo que el trabajo no es solo la fuerza de trabajo y nada más. El trabajo es lo más noble que tiene un ser humano, le da dignidad al trabajo, y también es un espacio para sociabilizar, ¿por qué no? Más nosotros los argentinos, el otro día salimos campeón, imagínate si estábamos de todos en el juzgado, o en el estudio, o en las diferentes empresas, hablando del partido, que Neymar, que Messi, que esto, que el otro, con el mate por medio. Creo que ese componente de la sociabilidad, que no lo digo yo, Aristóteles decía que el ser humano es un ser político, un son politicón que tiende a sociabilizarse. Y esto lo tenemos en el disco rígido nuestro, el ser humano. Creo que la tecnología tiene un montón de ventajas, pero esto de no poder sociabilizarse o estar a la lejanía, hay que saber, y ahí es donde debemos ver el desafío de regularizar esto. Ya se está la ley de teletrabajo, de ver si hay una actualización para la ley, nuestra querida ley de contrato de trabajo que regula las relaciones laborales en Argentina, que es de la década del 70, el 74, de nuestro maestro Centeno. Digo, es hora de refundar, de repensar el derecho de trabajo y las relaciones laborales a modo de reflexión. Creo que el mundo del siglo XXI no estamos más. La revolución industrial del 1800, que surge el derecho laboral justamente para proteger esa desprotección o ese abuso que tenía la patronal contra los trabajadores que se mudaban de las zonas rurales a la ciudad en procura de una mejor calidad de vida, pero a costa de que de trabajar de sol a sol, de mujeres embarazadas trabajando. Lo vemos en las imágenes. Yo debo recordar que hay un cuadro en el OIT que me impresiona, que cuando uno llega a Ginebra, al OIT, hay una sala donde están todos diferentes muestras de arte y demás, y hay una suerte de museo con de cuadro donde muestra un chiquito que en la plena revolución industrial en Inglaterra, en el puerto de Liverpool, quedó prisionado entre los remaches y las vigas de un barco, y ahí quedó, y están los restos del hueso y demás. Plena revolución industrial, 9, 10 años, esa criatura siguió adelante, lo olvidaron. Digo, ante esos abusos en contra de todos los derechos humanos que tiene que llevar el derecho laboral, surge la protección, el sindicalismo y demás. Digo, hoy en día tenemos estos desafíos que nos está llevando la virtualidad, que tiene lado positivo, como la comodidad, no contaminar las ciudades con tráfico y demás, que eran temas también, pero también tiene las ventajas y las nuevas, digamos, interrogantes y paradigmas, las nuevas enfermedades profesionales que van surgiendo de acá, de las nuevas tecnologías, que siempre digo, el burnout digital, que es el recalentamiento del cerebro, el estrés laboral que nos da estar pegado a las computadoras, irritación de ojos, el túnel carpiano. ¿Cuántas enfermedades profesionales se van surgiendo que no están contempladas en nuestra legislación o reguladas, que sí tienen que ser consideradas enfermedades profesionales? El año pasado el COVID, ¿era o no era enfermedad profesional? Un informe del OIT dijo que sí. Después tuvimos muy buen fallo de la doctora Rosalía Romero, que obligó al Hospital Tarnú y a la RT a Astreintes si no le daban los elementos de protección. Bueno, todas estas cuestiones que la justicia, nosotros los abogados, tenemos que estar a la altura para resolverlos y adecuarnos rápidamente. Hay un profesor cuando estaba en Derecho Romano que nos dijo, si la justicia es lenta, no es justicia. Bueno, yo creo que no solo la justicia, en todos los ámbitos de la vida es adaptarnos, ver los pros, los contras, pero sí reflexionar, vuelvo a decir, reflexionar, debatir, discutir estos temas que son los que está sucediendo y es ahora. Rappi, Globo, Uber, pongo como ejemplo. En mi casa nadie los usaba, salvo yo o algunos, y de golpe ahora todos. Y rindo un homenaje a todos los trabajadores de la economía de la digital, que están ahí, que ya
todos los días los usamos, digo, se va modificando, se va transformando todo. Entonces, nosotros y el derecho del trabajo, una de las características que tiene el derecho laboral es que es dinámico, constante, no es algo estático. Es algo que va evolucionando con el tiempo. Nada más que ahora, en el siglo XXI, y después de una pandemia o durante una pandemia, debemos estar con todos los ojos para ver cómo le podemos dar solución a estos problemas de las relaciones laborales, que no solo vive la Argentina, sino el mundo. En el centenario de la OIT, que se sancionó el convenio 190 sobre violencia y acoso laboral, también se discutió el futuro del trabajo. Creo que el futuro, cuando hablamos del futuro del trabajo, nos imaginábamos los supersónicos, Julio Verne, con esos libros de ciencia ficción, con los submarinos, el viaje a la luna. Digo, el futuro es hoy. Hoy estamos construyendo sobre el futuro. El futuro es esta charla. Estar todos lejos pero cerca, de diferentes lugares del mundo. Me acuerdo una vez que soy fanático de Disney y fue un juego que está en Epcot, que es en la pelota Disney, que te narran todo lo que es la comunicación, desde el hombre primitivo en las cavernas hasta cómo va evolucionando. Ahí está, la rueda de la comunicación. Y cuando vas llegando, pasan los griegos, los egipcios, la imprenta de Gutenberg, te van contando cómo la comunicación a lo largo del tiempo fue evolucionando. Y cuando llegabas al último escalón, y esto lo hizo Disney en la década del 70, había una computadora de un chico hablando con otra persona. Yo tengo la foto en el 94, 95, dije, eso va a ser imposible. Y con mi familia siempre recordamos que nos parecía algo que nunca iba a suceder. Y miren hoy, haciendo algo normal, esta jornada de manera virtual, como si fuese normal, total, ahora nos desconectamos, entramos a otra. Digo, los interrogantes están surgiendo de algo que ya es el presente, no es el futuro. El futuro del trabajo es esto. Ahora, debemos reflexionar para dónde lo llevamos. Con una conversación con Guy Ryder, el director general del OIT, me dijo que el futuro del trabajo también tenemos que tener en cuenta 2 o 3 pilares. Empleo verde, ecológico. Si hay algo bueno de esta pandemia, nos dimos cuenta que de golpe los animales volvieron, en los diarios el año pasado nos veíamos que de golpe en Francia un zorro que parecía que no existía más, se lo vio caminando en un pueblo, los osos polares volvieron a respirar, el calentamiento global. Digo, cuidemos nuestro medio ambiente. Y acá siempre, cada vez que tengo una oportunidad, lo cito a su santidad el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, el cuidado de nuestra casa en común. Las relaciones laborales no son solo las relaciones de trabajo y nada más. Las relaciones laborales también es un montón de disciplinas. El derecho al trabajo está vinculado con muchísimas disciplinas. El derecho constitucional, los tratados internacionales, el derecho administrativo, el derecho medioambiental. Entonces creo que ahora el presente y el futuro también es tener en cuenta los empleos verdes, es decente, digno, ver qué pasa con esas cuestiones. Así que esto es a modo de reflexión, una breve acotación. Muy bien, muy bien. Hugo, lo mismo, pandemia y modalidades de trabajo, ¿qué te sugiere? Sí, bueno, tomando un poco como ya lo había encarado Andy, sí, me parece que si hay un símbolo de uno de los procesos que aceleró la pandemia es la modalidad del teletrabajo, ¿no? Que si bien ya existía, no tenía la profundidad que ha adquirido. Es más, se sancionó la ley en plena pandemia, no para aplicar durante la ASPO, pero sí en plena pandemia, porque claramente un porcentaje muy alto de los trabajadores pasó a desarrollar tareas no presenciales, sino desde su domicilio fuera del establecimiento. Bueno, lo vemos en la actividad judicial, en el empleo público, en la actividad bancaria muy fuerte, los abogados en particular. Y en términos generales, me parece que el primer punto que hay que señalar es que es una realidad. O sea, vos lo citaste a Aristóteles recién, Andy, la única verdad es la realidad. Y esto es un proceso inevitable, ¿no? Fatal por inevitable, sí o sí vino para quedarse, podrá luego disminuir, pero continúa avanzando. O sea, negarnos a eso es una actitud obcecada que no tiene sentido. Ahora bien, entiendo que es positivo o negativo en algunos aspectos y hablándolo
directamente con trabajadores te lo reconocen. Sí, a mí me soluciona muchos problemas. O sea, la distancia, yo trabajo en provincia, tengo que venir hasta capital, yo estoy como quiero ahora, estoy en mi casa, lo hago de esta forma, me ayuda a ordenar mi vida familiar, ahorro algunos costos, también tenés otros costos, o sea, ahorrás quizá en traslado, pero tenés otros costos de consumo dentro de tu hogar. Pero claramente si hubo una ley que apuntó a regular esas situaciones porque hay situaciones de conflicto nuevas que se dan y posibilidades de abuso nuevas que se dan bajo esta modalidad. Por eso la ley que se sanciona, la 27.555, lo primero que se encarga de aclarar es que se trata de una modalidad y que los trabajadores que lo hacen de manera remota son trabajadores con iguales derechos. Parece una verdad de perogrullo, ¿no? Que lo reafirme, pero es necesario por los abusos que se pueden cometer. Tienen los mismos derechos que un trabajador presencial o que realizando la tarea de manera presencial. Bueno, hay varias cuestiones, pero algunas puntuales como para enfatizar la cuestión de la jornada de trabajo, ¿no? La jornada de trabajo y la dificultad de controlar la extensión, la duración de la jornada de trabajo, por eso la regulación del derecho a desconexión. Y esto que decía Andy recién, parece que fuéramos mucho más rápido bajo esta modalidad, un síndrome del quemado acelerado por la virtualidad. Bueno, yo lo analizo en mí mismo, lo analizo en mi novia, mi pareja, que es bancaria, y realmente, aunque sea la misma cantidad de horas, el estar conectado de manera permanente trabaja sobre la mente de una forma mucho más acelerada y es distinta a la interacción humana directa que estar concentrado a través de un dispositivo, de eso no hay ningún tipo de duda. Y además, la dificultad de controlar la extensión de la jornada, ¿no? Por eso esta figura tan discutida durante la sanción de la ley, que era el derecho de desconexión, que luego, cuando se reglamentó, algunos critican como que se pretendió desnaturalizar, ¿no? Dicen, bueno, sí, tiene derecho de desconexión el trabajador fuera de la jornada de trabajo y no puede recibir comunicaciones fuera de la misma, ¿no? Salvo que, bueno, que la empresa operara en distintos usos horarios, que eso es lógico, o que resultara indispensable por razones objetivas. Bueno, ¿qué es indispensable por razones objetivas? Ahí vamos a tener que aparecer nosotros y los jueces para aclararlo. No es un punto que me parece que por la sanción de la ley y por la reglamentación disminuya la gran dificultad que aparece por esta nueva modalidad. Otra cuestión es el tema de la reversibilidad, ¿no? del contrato de teletrabajo. Si inició como presencial y luego pasa a ser teletrabajo, el trabajador tendría la posibilidad de revertir y volver al modo presencial. La reglamentación, y esto también ha sido criticado, dice, bueno, siempre que existieran razones que invoque el trabajador razones fundadas y sobrevinientes. Con la sola invocación de razones fundadas y sobrevinientes bastaría. Esto también parece ser una reglamentación excesiva. Con esto, ¿qué quiero decir? No quiero hacer el análisis tan detallado del teletrabajo, sino especificar que aparecen nuevos conflictos y que realmente, si bien tiene ventaja desde lo individual, puede ser algo que coloque al teletrabajo en una situación, al teletrabajador, perdón, en una situación de mayor desprotección. Quizá no poder lograr de la misma forma la finalidad del derecho de trabajo, que es de la tutela del trabajador. Después aparecen nuevos interrogantes con el derecho a la intimidad, como lo decía Andy, también con relación a las enfermedades profesionales o los accidentes, a la formación de los trabajadores. Pero hay una cuestión muy importante, me parece que por ahí no se tuvo tan en cuenta en el debate, sobre todo. Yo soy asesor en la Comisión de Trabajo y esto lo vi, que es la cuestión de la pata colectiva del derecho al trabajo. En lo individual están todos sus conflictos, ¿no? Pero el trabajador que se mantiene en forma aislada, y vos recién también, Andy, lo decías,
citando a Aristóteles, el ser humano es un ser político, un ser social. En lo laboral eso también se percibe, ¿no? El derecho del trabajo tiene la técnica del orden público laboral para el individual y de la acción colectiva en lo sindical, porque hay una parte claramente más débil y otra más fuerte. El teletrabajo manteniendo al trabajador en forma aislada, si esto es sistemático y permanente, aclaro, no es que estoy haciendo una guerra contra el teletrabajo, pero sí situándolo, creo, en el justo lugar de que no podemos enfatizar sobre la individualidad del trabajador, en aislar al trabajador. Debilita palmariamente la acción colectiva, debilita el contacto con otros trabajadores, debilita la relación que pueda existir con la organización sindical, con los delegados sindicales. Por eso, la ley esto también lo reconoce y fortalece, si bien otra vez digo, pareciera innecesario enfatizar que el teletrabajador tiene todos los derechos colectivos de un trabajador presencial, lo hace adrede. ¿Por qué? Porque es más difícil ejercer el derecho de libertad sindical, es más difícil ejercer la negociación colectiva, es más difícil ejercer la huelga, es más difícil ejercer la democracia sindical para un teletrabajador. O sea, no es lo mismo que el delegado sindical vaya al establecimiento que tenga que ir a la casa del trabajador. Evidentemente no es igual. Y esto pasa incluso con la presencialidad, y me lo han hecho notar en muchos sindicatos y trabajadores con los que he hablado. Inclusive, elijo un ejemplo al azar, ¿no? El sindicato de camioneros. La actividad no es lo mismo la actividad que desarrolla el trabajador de larga distancia, un camionero de larga distancia, que está quizás 20 horas alejado de su hogar a muchos kilómetros, separado de otros trabajadores, en solitario, en la ruta, que un trabajador que esté en un centro de distribución logístico en contacto con otros trabajadores, que eso alimenta hablar de la situación laboral y de la acción sindical. Bueno, eso se da con trabajadores presenciales. Imaginémoslo con trabajadores que están aislados por ejercer bajo la modalidad del teletrabajo. Con esto no quiero denostar el teletrabajo porque evidentemente, lo dije al principio, la única verdad es la realidad, pero creo que es necesario tener en cuenta todas estas cuestiones para matizarlo y que se pueda desarrollar de una forma que sea más conveniente para todas las partes. Bueno, muy interesante escuchar el relato desde cada uno de los actores en este marco, ¿no? La verdad que es un panorama muy formativo para nosotros. Ahora ya se adelantaron un poco con el tema del teletrabajo, pero vamos a hablar un poquito de lo que nosotros teníamos pensado preguntarles en relación al teletrabajo vinculado con la salud, vinculado con el COVID, ahora con el diario del lunes, ¿no es cierto? Porque en 2020 no había nada, hoy tenemos algo. Entonces, con estos tres disparadores vamos a cambiar ahora. Primero Hugo, después Andrés, así lo hacemos dinámico un poquito, y los escuchamos. O sea, acá realmente el especialista en enfermedades profesionales y accidentes de trabajo es Andy. Pero bueno, un poco ya lo estábamos mencionando recién. Aparecen nuevas enfermedades profesionales, pueden darse accidentes, ya no está más in itinere, ¿no? Estás directamente en tu hogar. La ley lo deja librado, ¿no? a la reglamentación. Acá destaco otra cuestión que la ley menciona, que es cuando se fijen las condiciones de seguridad e higiene, se tiene que garantizar la presencia sindical para verificar esas cuestiones, eso lo establece la propia ley. Y bueno, con respecto al COVID como enfermedad profesional, te tiro la pelota, Andy, que vos lo vas a poder desarrollar muy claramente. La OIT se pronunció y prácticamente que indicó a los países para que la establecieran en su legislación con las presunciones correspondientes, ¿no? Sobre todo en las actividades más esenciales como las que están vinculadas a la salud.
Totalmente, Huguito, y fue así que acá en Argentina pasaba que, y por eso hablo de adaptación, de rapidez, de cómo todos los actores de la sociedad, la justicia, los legisladores, nosotros los abogados, tenemos que actuar rápidamente porque esta pandemia no te deja pensar. Y sucedía que trabajadores esenciales como los médicos, que son grandes héroes de esta pandemia, que dan su vida para poder asistir y ayudar a la gente, pasaba que no lo consideraron una enfermedad profesional hasta que luego después hubo una resolución y demás. Vuelvo a repetir, el fallo, un excelente fallo de la doctora Rosalía Romero, que permitió que digamos, le dé elementos de seguridad. Y acá tenemos que tener en cuenta un poco nosotros, volvemos a las fuentes. ¿Cuál es la fuente de proteger a un trabajador de una enfermedad profesional? Y vamos al derecho romano. No sé si se acuerdan que en el derecho romano había un principio que era neminem laedere y alterum non laedere. No dañar a nadie. Y creo que ese principio del derecho romano es el que después empapa a los civilistas y la columna vertebral del derecho es el derecho civil. Y acá un poco el derecho laboral y el de daño, reparación de daños va con los accidentes y enfermedades laborales. Y esa, congregado con la preferente tutela que tiene el trabajador, sin duda alguna, para nuestro criterio, la enfermedad profesional de COVID, como las otras nuevas, tienen que tener cobertura y se va dando. España creo que había legislado anterior a Argentina, Colombia también, habían dicho que el COVID-19 es una enfermedad profesional. Hoy está la presunción, obviamente es muy difícil determinar dónde uno se contagia el COVID. Es algo que no sabemos si lo hicimos, se hizo en el trabajo, se hizo en la casa, si fue en el colectivo. Lo que sí yo puedo ver, y presencié el año pasado, ahora también, es que dentro de la patronal un montón de consultas y la clave en la prevención de esta enfermedad. Con las empresas que asesoro, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que los trabajadores y los colaboradores primero no se contagien y después no contagien a los compañeros? Pusimos sanitizantes, alcohol en gel, no se podían los vestuarios. Los comedores, hace poco fui a recorrer una fábrica, era por turno, había 4 personas, un espacio enorme, los comedores con vidrio. Un poco es ver cómo hacemos para evitar el contagio, y creo que nos pasó a todos. En tribunales lo mismo. Los que te reciben alguno con un vidrio, fue adaptarse y ver cómo hacemos constantemente resolver este tema del contagio. Hoy en día muchas empresas, salvo operarios y más, están con temas rotativos, de turno, el hisopado, el médico laboral. Realmente los abogados nosotros estamos, abogados de familia y laborales en estos tiempos de la pandemia, fuimos los que trabajamos a full. Primero porque si soportabas tal vez estar con tu pareja en la pandemia, no pelearte, era un milagro. Y después nosotros, que lamentablemente o afortunadamente tratamos de resolverle los problemas de relaciones laborales a las pequeñas y medianas grandes empresas, a los trabajadores, en pos de mejorar su condición de vida. Pero en cuanto a la enfermedad profesional, hay una presunción, hay que ver el tema de las secuelas, que es un tema, lo de las secuelas incapacitantes, a ver si es luego resarcible. Es un tema que también va a seguir de discusión. Pero bueno, básicamente eso. La OIT se ha pronunciado sobre la presunción de que el COVID es una enfermedad profesional, y después veremos los fallos de la justicia y demás un poco, pero bueno, ya es algo que se va dando. Creo que hay reclamos sobre trabajadores que le quedaron secuelas producto de un COVID, si son resarcibles o no. Son todos interrogantes y reflexiones que se van a ir dando, digamos. Muy bien, muy interesante las miradas. Hablemos un poco, ya que seguimos con el tema de pandemia, hablemos de los conflictos. La pandemia y los conflictos en la actualidad, es decir, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cómo lo ven? Ahí estamos con Huguito. No digo, sí. Imagínate que empezar Hugo con esto. Sí, no. Vuelvo yo. ¿Querés, Huguito? Sí, un poco al principio me dio el pie María Elena cuando habló del rol que se ve bueno hasta en lo familiar. El derecho al trabajo siempre lo resalto, bueno, tiene estos 3 pilares, que es la asociación sindical, organización sindical,
la libertad sindical como su máxima expresión, la negociación colectiva y los conflictos colectivos, entre los cuales se destaca el derecho de huelga. Y una cosa, siempre digo, es lo que resalta en los medios y otra cosa es lo que estadísticamente se refleja en la realidad. Hace poco lo escuché declarando al ministro de Trabajo que decía, daba un resumen muy importante de lo que fue el 2020, que quizás fue más grave todavía la situación que la actual. Decía, a pesar de haber sido el año económicamente peor de la historia, hubo muy baja conflictividad. Y tiene que ver con lo que, no sé si fue el peor año en la economía de la historia argentina, pero bueno, evidentemente fue muy malo, sobre llovido mojado, porque veníamos de años de recesión, y con la pandemia en todo el mundo ocurrió esto y lógicamente se empeoró la situación. A pesar de todo, no fue alta la conflictividad, para nada fue alta. Y esto habla de una responsabilidad en la negociación y en esperar inclusive la negociación paritaria, porque acá lo que estaba en juego eran las fuentes de trabajo. Los primeros meses directamente no hubo actividad, prácticamente solamente los esenciales, después se fue ampliando la cantidad de trabajo esencial, y bueno, y hubieron muchas medidas del Estado que se relacionaron con esta situación. Hubo espera de los gremios para la negociación paritaria, todavía estamos sufriendo esas consecuencias de haberse esperado, porque la inflación siguió y las paritarias no se actualizaron a tiempo, las cláusulas de revisión no se ejecutaron a tiempo. Algunos tenían cláusulas de revisión del año anterior, de 2019, y no las pudieron ejecutar. Imagínense la desactualización cuando recién se abrieron en julio, agosto de 2020 las negociaciones paritarias. Lo que se estaba discutiendo era otra cosa. Lo que se estaba discutiendo era mantener las fuentes de trabajo, y ahí toma relevancia una figura muy importante. En lo que es modalidad de trabajo, lógicamente fue el teletrabajo, y en lo que es negociación colectiva y evitar el conflicto de trabajo, fue el artículo 223 bis, ¿no? Como herramienta a la cual se acudió y sobre la cual versaron las negociaciones en realidad. Si los años previos se estaba hablando de paritaria, de condiciones de trabajo, ahora se estaba protegiendo el empleo a través de esta figura, que bueno, repasándola un poco, hace referencia a la asignación económica de carácter no remunerativo que los empleadores le pagan al trabajador que no presta porque tiene suspendida la realización de su prestación laboral, valga la redundancia, y lógicamente si es no remunerativa no paga contribuciones ni aportes, salvo los que corresponden al agente de salud correspondientes, según la ley 23660, 23661. No paga aportes, esto es claramente un beneficio para el empleador, pero esto no está lejos de no haber ocasionado otro tipo de conflictos que también, incluso hasta en lo judicial, se vieron reflejados, porque que no pague contribuciones el empleador es un esfuerzo que está haciendo el Estado. Pero cuando esa suspensión con esta compensación económica está acompañada de una rebaja salarial, ahí el esfuerzo lo está haciendo el trabajador. Y bueno, y los conflictos que yo pude advertir, quizá en algunas actividades especialmente en situación crítica, no tanto la gastronómica, reitero, que fueron declaradas así, críticas, la gastronómica, de espectáculos públicos, todas las vinculadas al turismo, no fue tan así, pero sí en otras que por ahí eran esenciales y había una disminución o falta de trabajo o fuerza mayor, como dice el artículo 223 bis, invocada por el empleador y por un acuerdo que celebró la UIA y la CGT. Esto puede estar en discusión, ¿no? Si estuvo bien para salir de la situación crítica y evitar el conflicto o no. Se habilitó
la posibilidad de que se homologuen acuerdos colectivos por el 223 bis en forma automática cuando la reducción salarial superara el 75% del salario neto que venía cobrando el trabajador. Entonces, siempre tendría que estar la voluntad del sindicato interviniendo en ese acuerdo colectivo, o sea, para fijar esta remuneración, esta asignación de carácter no remunerativo. Ahora, el gesto político, y por ejemplo la Federación de Camioneros, entre otras, esto lo impugnaron, el gesto político era casi decir, bájense autorízase a bajar los salarios. En algunas actividades, bueno, especialmente críticas, esto lo podemos discutir, pero el mensaje por muchas empresas fue tomado de esta manera. Ni siquiera algunas se sentaron a negociar con los sindicatos. Dijeron, la CGT firmó con la UIA la posibilidad de que en forma automática se homologuen acuerdos de este tipo, aún cuando le bajamos el sueldo hasta el 75%. Bueno, entonces quiere decir que estamos habilitados. Muchos empleadores lo que hicieron fue directamente pagar el 75%. No estoy hablando de las actividades más críticas, sino de algunas que podían estar naturalmente afectadas, lógicamente afectadas. Y esto se vio un poco agravado también por cómo el Ministerio de Trabajo, creo que es la resolución 397, lo reglamentó a este acuerdo, que dijo que si el empleador hacía la presentación, debía corrérsele traslado a la organización gremial. Y si la organización gremial no contestaba en un plazo de 3 días, prorrogable por 2 días más, se consideraba de manera ficta que estaba homologado. Bueno, en la práctica no ocurrió, no se homologaron de manera ficta acuerdos, la Federación de Camioneros y otras organizaciones esto lo impugnaron, porque imagínense, el empleador hace una presentación y se baja el salario automáticamente porque no contestó el sindicato. Parecería una locura, ni siquiera concurrió la voluntad de una de las partes de la autonomía colectiva, ¿no?, en la negociación. Pero la mayoría de los conflictos que sí pude avisorar estaban relacionados con este tipo de acuerdos. Alrededor de 3.000 acuerdos de este tipo se homologaron en el Ministerio de Trabajo hasta la fecha. Este año bajaron sustancialmente y se concentran básicamente en estas actividades que son más críticas. Pero la conflictividad en sí, la que se notaba en otros años, no se dio en las paritarias ni en reclamos de mayores reivindicaciones para los trabajadores. Huguito, ahí quiero agregar, en tema que estamos hablando de crisis, y me surgía mientras venías hablando acá un poco, me anoté la palabra abusos. A veces, por parte de la patronal, como así de la gremial sindical, hay abusos, y creo que hay que evitarlos. Yo como abogado de empresas y también de trabajadores, siempre digo que hay que evitar el distracto. Siempre lo he manifestado públicamente. No hay nada peor que despedir o desvincular a una persona, y más en estos tiempos difíciles. Digo, y me pasó, hay diferentes tipos de empresas, las pequeñas, las medianas, la panadería, las grandes de 1.300 personas, y no son todo lo mismo. Para una pequeña empresa que con la pandemia estaba cerrada y tenía que pagar 5 o 6 sueldos, que se le hacía dificilísimo, a veces la herramienta del 223 bis, o apelar a otras herramientas que no son las jurídicas, la empatía, la buena fe, la solidaridad. Digo, a mí me llamaban y me decían, che, Andrés, no vendo una docena de empanadas, un restaurante que está en Nordelta chiquitito. ¿Cómo hago para pagarle a los trabajadores que los conozco a todos? ¿Y cómo hago si no tengo ingresos? ¿Tengo que vender el auto, la casa? Y yo como abogado traté de decir, bueno, despido nunca, inventarle un despido con causa, el 240, falta de disminución no estaba permitido, la prohibición de despido. Digo, apelemos a otra cuestión, a la humanidad. ¿Cómo podemos hablar con ese trabajador para que entienda la situación, para pagarle lo hecho durante toda la pandemia? Tratar de evitar siempre el distracto, de conservar los puestos de empleo. Y eso es un poco también lo que estoy haciendo como representante de las patronales, es llevarlo para ese camino. Creo que históricamente tanto las dos caras de la moneda, la parte sindical y patronal, siempre discutieron y tuvieron una postura menos humana.
Hoy en día mi rol y mi aporte es humanizarlo. En esta era de la digitalización, de la virtualidad, de las redes sociales, de lo efímero, de la cultura del descarte, digo, un rol y una reflexión que podemos hacer en esta extraordinaria jornada virtual que estamos viviendo es la humanidad. Entender que somos seres humanos, que todas las personas nos tenemos que ayudar entre nosotros, y lo que yo digo, y me responsabilizo yo, es siempre tratar de evitar el distracto, salvo que sea por otro motivo. Pero apelar a otras herramientas que no son las jurídicas, como la empatía, la buena fe. Esto lo dice el artículo 72 y 73 de nuestra querida Ley de Contrato de Trabajo. Obrar de buena fe, solidaridad y con colaboración. Las dos partes de la relación laboral. Sí, te puedo agregar una cosita por los dos para que quede claro. No es que yo me pronuncie en contra del 223 bis como herramienta, me parece muy buena y muy importante en una situación tan compleja. Lo que no estoy de acuerdo es que por ahí en ese marco tan político se haya bajado de esa manera esa línea cuando la negociación individual de la empresa con el sindicato es la que mejor conoce esa situación a la que vos haces referencia, más compleja en las pymes, más compleja en determinadas actividades. Pero totalmente, y aparte algo, yo como abogado digo, y si tengo que representar una empresa, digo, no hay nada mejor que tener excelente relación con el sindicato. Digo, la empresa no la conforma el aire o las máquinas 100%, la conforman los trabajadores. Sin empresa no hay trabajo, y sin trabajador no hay empresa. Tenemos que entender eso, que no es trabajador o empresa, es I. Yo digo, hablo siempre del I. Es del I, la empresa y el trabajo, el agro y los bancos y los startups, los trabajadores de las plataformas digitales y los tradicionales. Es todo juntos. Siempre hablo del I, no es el O, uno o el otro, es el I. ¿Cómo hacemos para trabajar con el I? Y el diálogo y los consensos y la empatía con los sindicatos es fundamental. Bueno, qué lindo escucharlos, ¿no? Ojalá que este sea el mensaje del futuro, el mensaje que transmiten es como que reconforta en un tiempo de tanto agobio que todos estamos sufriendo. Así que yo estoy disfrutando mucho de esto. Seguimos. Ustedes avanzaron. Yo les iba a preguntar sobre la actividad sindical en el nuevo contexto, pero ya Hugo avanzó. No sé si les quedó alguna cosa en el tintero en relación a eso o paso a la segunda a la pregunta que viene, porque creo que se fueron mezclando las cosas. ¿Alguien le quedó algo ahí? Yo te agrego una sola cosita que, bueno, que como bien decís, la actividad sindical fue compleja con relación a la representación concreta de los trabajadores, que comprende, pero también fue muy compleja y ahí sigue siendo compleja puertas adentro. O sea, como fruto de la pandemia no se pueden desarrollar elecciones sindicales, ni de delegados, y esto trae graves conflictos de legitimidad en muchas organizaciones sindicales. Esto creo que ahora se va a terminar, se fue suspendiendo y prorrogando esto de las elecciones sindicales, pero bueno, ahora van a estar las elecciones nacionales y es como casi una incongruencia que voten 30 millones de personas y no voten en cada organización sindical. Pero esto también trajo una conflictividad intrasindical, de los delegados ni hablar, ¿no? Comisiones internas que por ahí ya habían perdido la legitimidad antes de la declaración de la pandemia y después, bueno, se mantuvieron en el tiempo hasta el día de hoy y ya no tienen el apoyo de los trabajadores. Solamente eso. Muy bien. María Elena, ¿querés hacer otra pregunta entonces? Bueno, vamos a el rol del Estado en el marco de la pandemia. A ver qué les dispara esto. El que quiere. Sí. Yo creo que siempre el Estado como una parte fundamental y la intervención es fundamental. Creo que lo ha hecho siempre en procura de evitar la razón o el espíritu que tuvieron cuando sancionaron los diferentes decretos y las prórrogas de la provisión de despido y las suspensiones. Si uno analiza el espíritu es proteger la fuente de trabajo y está bien que así sea. Creo que siempre el Estado tiene que intervenir. El Poder Judicial es el Estado. El Poder Ejecutivo es el Estado. Siempre tiene que estar esa parte del Estado que trate de evitar cualquier tipo de abuso, el equilibrio.
Creo que las medidas que fueron surgiendo, vuelvo a decir, en la gremial empresaria algunas hicieron ruido, otras no, se planteó la inconstitucionalidad de las prórrogas, de la prohibición de despidos y demás, pero bueno, creo que la intervención fue bien dada. No sé vos qué pensás, Huguito. Sí, es un tema complejo y bueno, hay muchísimas posturas, ¿no? Lo mismo, volvemos a lo mismo del equilibrio entre las medidas sanitarias para proteger la salud y la vida y todo lo que ocasiona, ¿no? Como consecuencia en materia económica. Pero esas mayores restricciones fueron acompañadas, sobre todo en 2020, con ya lo que todos conocemos, ¿no? La ayuda a través, por ejemplo, del IFE, esa ayuda de 10.000 pesos, no para los trabajadores en relación de dependencia, sino para los monotributistas, los trabajadores de la economía popular, los informales, los monotributistas sociales, etcétera, que tuvo 3 etapas, que fue importante porque uno de los sectores más castigados fueron los que estaban en informalidad, ¿no? El que hacía la changa, todo es muy discutible, no lo niego, pero creo que a pesar de haberse tomado esas medidas restrictivas, bueno, este fue el intento que quizás no fue suficiente, pero realmente fue muy importante para contener el daño al tejido social que esto ocasionaba. También tuvimos la ATP, eso vos, Andy, lo habrás el repro. El repro que ahora viene un poco a sustituir ya para las actividades más críticas lo que fue la ATP en 2020. Sí, imagínate que sin un subsidio por parte del Estado a empresas que no estaban facturando, ¿cómo hacías para sostener los sueldos? Es imposible. Entonces creo que todas las ayudas que sean por parte del Estado para poder mitigar o suavizar los efectos adversos que tiene la pandemia son fundamentales. El tema del repro, el ATP, ahora estamos con una empresa de cines. Imagínense en el cine, me llamaron los accionistas y me dijeron, que no hay, ahora bueno, da 2, da 3, con distancia. Digo, el repro, por favor, ayuda para mantener los puestos de trabajo porque hay actividades. El turismo. La semana pasada tuve una reunión con la Cámara de Parques de Diversiones, Temaiken, Mundo Marino, las que todos conocemos o jugamos alguna vez o llevamos a nuestros chicos, que generan alrededor, directa o indirectamente, 20.000 puestos de empleos. Muy difícil esas actividades que vuelvan a la normalidad. Imagínense, Temaiken, Mundo Marino, Parque de la Costa, una preocupación constante. Si ahí el Estado no ayuda con un subsidio para mantener los puestos de empleo sin ingresos, es pedirle casi un milagro a las empresas. Y hay que ser razonables. Entonces ahí es cuando digo, apelar también ni a una herramienta ni jurídica, al sentido común. El sentido común que lo tenemos todos los seres humanos para ver cómo podemos suavizar los efectos adversos de la pandemia. Sí, si no me equivoco, fueron 370.000 millones que se volcaron en ATP de ayuda a las empresas. Y bueno, después se fue reduciendo, este año ya no es tanto, y como bien decís vos, Andy, se focalizó en el repro, por datos del Ministerio de Trabajo, que es una ayuda de 22.000 pesos por trabajador para las actividades en situación crítica y de 9.000 ahora con el control mucho más estricto para otras actividades que también tienen que acreditar esa mayor dificultad. Lógicamente, nosotros hablamos en favor de esto para el momento más crítico y como paliativo, pero sabemos que esto, si se sostiene en el tiempo, acarrea inflación y es una situación que puede ser un círculo vicioso del cual no se salga. Por suerte se está tratando de hacer menos intenso este tipo de ayuda. Y bueno, después la otra, que fue muy importante, ya la mencionamos, que es el 223 bis, que también está Sí, total. Bueno, muy bien. Vamos para ir cerrando un poco estas charlas y ver después si tenemos preguntas del auditorio, que está el doctor Javier Duarte seleccionando y viendo esas preguntas. Me gustaría que como cierre ustedes hablaran algo del trabajo y el futuro. ¿Cuáles son los nuevos desafíos del trabajo? Por supuesto. A modo de conclusión y de cierre de esta maravillosa jornada, decir que estoy profundamente agradecido, primero porque estás vos, Julio Grisolía, como decía Huguito, sos una eminencia del derecho laboral y sos muy generoso.
está la doctora María Elena López, excelente persona, excelente magistrada, vos también, y estos espacios que nos permiten a nosotros poder, aunque sea acotar breves reflexiones, con sus aciertos y desaciertos, para nosotros es muy importante. Y primero, y también por otro tema, creo que tanto Huguito como yo representamos ficticiamente intereses opuestos, pero no son opuestos, porque ambos queremos lo mejor para nuestro país, ambos queremos que haya trabajo, ambos queremos el progreso, ambos queremos que le vaya bien a la Argentina, que haya mayor unidad y que haya menos pobreza. Me duele decir que cuando uno escucha que la Argentina tiene 60, 70, depende de pobreza, me lastima como joven. Y no es solo para los jóvenes, sino para todos los argentinos. Y cuando alguno dice, no, yo quiero que mis hijos, digo, no, yo quiero vivir en un mejor país. Y en estos ámbitos que son académicos y que tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas, son para reflexionar, para repensar. Nosotros estamos repensando, reflexionando sobre la materia que nos compete, que es el mundo del derecho al trabajo, sus interrogantes y desafíos. Y el desafío ahora, la pregunta que vos me hacías, Julio, sobre los desafíos del futuro del trabajo, es adaptarse. Adaptarse, ver cómo podemos seguir generando puestos de empleos. Que no parezca apocalíptico o que nos genere miedo que se van a perder puestos de empleo. Al contrario, van a aparecer muchos nuevos puestos de empleo. En el 2016, en el foro de Davos, decían que un 60% de los chicos de Estados Unidos que están en la primaria no van a conocer sus futuros trabajos. Bueno, adaptémonos, hay que reformular cómo educamos a nuestros chicos en las universidades, en los colegios. Las carreras nuevas que van surgiendo ya no son más las tradicionales, ingeniería, arquitectura, abogacía, van surgiendo nuevas, salidas laborales. En la UDESA, el otro día en la Universidad de San Andrés, están dando economía artificial, criptomoneda. Hoy estamos hablando de la criptomoneda, de asesores financieros de bancos. ¿Se pagarán indemnizaciones en monedas digitales? Interrogante. La inteligencia artificial, la Big Data, el juez, los funcionarios, ¿serán reemplazados por algoritmos? Nosotros los abogados desapareceremos y nos va a reemplazar Google. Esperemos que no, Huguito, ahí pone algo para que no pase. Digo, ¿qué va a pasar con el sindicalismo del presente y el futuro? ¿Habrá paro digitales? ¿Nos cortan el sistema? ¿Nos cortan el sistema y no nos podemos conectar? ¿Qué va a pasar con el trabajo humano? Entonces, todas estas reflexiones que realmente me enorgullecen poder manifestar acá, y agradezco nuevamente el ámbito, son las que tenemos que pensar. Y creo que tal vez se pueda reemplazar el brazo humano por una máquina, pero lo que nunca se va a poder reemplazar es el corazón y las emociones. Un juez nunca puede ser reemplazado por una máquina, por una computadora que te dice sí o no, porque los seres humanos tenemos sentimientos, podemos apelar al diálogo, podemos apelar a las emociones, podemos apelar a la misericordia, y por qué no también plantear en estos eventos académicos los valores. Hoy en día en este mundo, vuelvo a repetir, de tanta rapidez, de tanta digitalización, de que en Instagram nos lleva a que cambiemos todo el tiempo, hablemos de los valores, de la solidaridad, de la colaboración, de la buena fe, del trabajo en equipo, de las cosas lindas que tenemos los seres humanos y que nunca tenemos que perder. Ojalá que nunca perdamos eso que llevamos adentro nuestro y que lo viene haciendo el hombre desde que el hombre primitivo en las cavernas, que es la ayuda. Cuando uno estudia cómo sobrevivieron esa gente primitiva, fue por la ayuda, por la colaboración. Creo que nosotros en el siglo XXI y con un montón de comodidades, tocamos un botón y sale agua caliente, tenemos la comida, tenemos todo a nuestro alcance, no perdamos eso. La solidaridad y la buena fe que tiene que prevalecer y también poderla llevarlo al ámbito jurídico y el ámbito de las relaciones laborales. Excelente, Andrés, muy bien, comparto. A ver, Huguito, escuchamos tus reflexiones. Bueno, ya para cerrar también, agradecer. Otra cosa que compartimos con Andy, que somos hinchas de River los dos. Bueno, listo, se terminó. Eso es muy bueno, ¿eh? O sea que hay 3 hinchas de River acá. No, bueno, estamos bien, bueno, igual vamos, como somos, vamos a seguir adelante.
Sí, comparto plenamente y toco un tema que es trascendente a esta cuestión que se está poniendo en esta charla, que es el impacto que tuvo la pandemia, cómo aceleró todos los procesos, que es trascendente en nuestra materia y que es el impacto, bueno, del avance tecnológico en el mundo del trabajo. Mencionabas hace un rato la conferencia número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue el tema central, y en cada ámbito internacional, nacional, en cada establecimiento, en cada sindicato, los trabajadores te preguntan sobre ese punto. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, sobre todo desde el mundo del derecho del trabajo. Trato de dar siempre ese mensaje en cada ámbito de estas características en que me toca hablar, porque me parece que hay un ataque muy fuerte. Hay un ataque muy fuerte desde lo teórico y desde la práctica misma, ¿no? Desde lo teórico, lógicamente, para que tenga incidencia en la práctica. Y creo que el derecho del trabajo va a tener un rol fundamental en esto. El Estado en sí mismo va a ser muy importante, pero el derecho de trabajo en su reformulación quizás, pero sin perder los principios básicos. A mí, y esto lo he hablado con Andy, no me gusta mucho cuando se habla de, constantemente, yo tengo la alerta de Google que me llega de la reforma laboral, el impacto tecnológico, a cada rato distintas encuestas, o estadísticas, mejor dicho, acerca de cuál va a ser el impacto. En 5 años se van a perder tantos puestos de trabajo según la Universidad de Oxford, según la de Massachusetts. Creo que hay muchos imponderables en medio, muchas variables que intervienen. La tecnología, lógicamente, es la principal. Lo que no se puede negar es que hay una explosión demográfica y que hay impacto tecnológico, y esto cada vez es más exponencial, ¿no? El riesgo está, el desafío es muy grande, pero la forma de resolverla es, como bien decía Andy, a través del diálogo en el que intervengan estos sujetos que intervienen en la OIT, ¿no? De manera tripartita, el Estado, los empresarios y los trabajadores principalmente, sin perjuicio también, bueno, de la Iglesia, que también trata este tema, de otros nuevos colectivos laborales que existen, del mundo académico, etc. Pero creo que estos son quienes tienen la mayor representación para intervenir en estas cuestiones. Ahí una de las más representativas de esta cuestión, del avance tecnológico, de las nuevas formas de trabajo, lo deslizamos, no lo desarrollamos, es el de las aplicaciones, ¿no? Y acá se ve claramente que, si bien los procesos existen y se están dando fatalmente, no sabemos en cuánto tiempo se van a dar, lo importante es que los procesos se pueden conducir, y quien los conduzca es muy trascendente. O sea, por ejemplo, esto es un ejemplo, el de las plataformas digitales, la discusión acerca de si son trabajadores en relación de dependencia, si son autónomos, si hay alguna figura intermedia, quizás no es tan simplista, quizás podamos decir sí, son trabajadores en relación de dependencia con un régimen distinto, o sea, no necesariamente, porque ya de hecho existen colectivos de trabajadores que tienen una regulación especial, pero siempre sin perder el norte, que es, mientras exista una parte fuerte y existe una parte débil, el derecho del trabajo va a estar presente. Y esa fuga del derecho del trabajo de la que nos tratan de hablar muchas veces me parece que está lejana. Así que bueno, gracias a todos y celebro este tipo de encuentros. Muchas gracias. Muy bien, Hugo, excelente. A ver, vamos a ver si tenemos preguntas con María Elena. De afuera, ahí está el doctor Javier de Ugarte. Javier. Buenas tardes. ¿Has visto alguna pregunta que han formulado? Sí, en primer lugar, bueno, saludos y agradecimientos. Primero para este ciclo de charlas abiertas de la maestría, que Julio, como muchas veces hablamos, en definitiva, sostienen ese espíritu que siempre acompañó a la maestría, que nació con la doctora Ferreirós, con el doctor Núñez, y que hoy vos sostenés a través de todas estas actividades. Pluralidad de ideas, libertad en el discurso, y siempre respeto a todas las opiniones. Después, innumerables mensajes de felicitaciones, tanto a Andrés como a Hugo. Hugo con unas palabras que son tan transparentes y claras como él. Yo me acuerdo en Mar del Plata, cuando él decía, ¿para qué me preguntan si saben lo que voy a responder?
porque yo soy franco en lo que pienso y en lo que digo. Y eso es un gran valor para resaltar. Y por otro lado, Andrés, que lleva al diálogo a la práctica. No solamente es un discurso bonito de tenemos que sentarnos a conversar, sino que busca nuevos espacios, busca actividades, busca unir a los distintos interlocutores, agentes de este derecho de trabajo y lo plasma en la realidad. Muchas veces batallando contra situaciones adversas, pero él siempre se encuentra firme en ese camino. Y para que me puedan contestar o le contesten a toda nuestra audiencia, una pregunta básicamente que dice, ¿qué opinan? ¿Cuál sería el modelo ideal en lo sindical y productivo anhelado en el mundo del derecho de trabajo a mediano y largo plazo? Y otras preguntas incluyen también dentro de ese proyecto que ustedes tienen como visión, ¿qué les parece el teletrabajo como norma, las posibles reformas que se vienen escuchando respecto a sistemas indemnizatorios y tributarios? Hugo, Andrés, no sé cómo quieren responder. Dale, yo no tengo problema. Creo que vuelvo a repetir y para ser sucinto y no agotar a toda la audiencia que nos estuvo acompañando en esta tarde, hay varios proyectos. A mí no me gusta hablar de reforma laboral. Sí conozco por un empresario, un amigo que propuso el tema de la mochila argentina. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es una propuesta. Digo, lo importante es proponer y discutir. ¿Podrá tener sus falencias o no? Yo en lo personal hay algunas cosas que no lo veo, otras que sí, pero digo, hay una propuesta. Creo que siempre que haya propuesta, marca el debate. Después son los legisladores los que deben sancionar. Y nosotros no tenemos que estar acostumbrados a que solo haya una voz. Tiene que haber siempre pluralidad y debate. Estoy a favor de una actualización laboral, de normas que siempre sean intuitivas y que protejan al trabajador, pero acorde al siglo XXI, acorde a las nuevas modalidades de trabajo que estamos viviendo. Creo que sí tenemos que ver y discutir si tiene que haber un nuevo código de trabajo, que no hay, si una actualización de la ley de contrato de trabajo, que fue en parches. Discutamos, sentémonos a discutir estos temas que son trascendentales y que se tienen que ocupar de la dinámica de las relaciones laborales de la hora. No sé, Huguito. Sí, bueno, algunas es un poco amplio y tratemos de ser sintético, como decís vos. El mundo del trabajo, como lo imaginamos, creo que la pauta la demos con el diálogo con los actores fundamentales, ¿no? Eso en cuanto a las políticas macro me parece que es muy interesante. Después, cuando se habla de reforma laboral, que es un tema tan sensible, por ahí matizo un poco lo que dice Andy. Quizá el hecho de que hablemos de una ley de 1974 o de convenios, a veces se dicen que son del año 75, no necesariamente quieren decir que haya principios obsoletos en las mismas, sin perjuicio de estar abierto a las discusiones y a las modificaciones. O sea, quizás regular nuevas actividades, como recién lo deslicé con respecto a las aplicaciones. Algunos dicen, no, hay que aplicar lisa y llanamente a los trabajadores de aplicaciones digitales, digo. Hay que aplicar lisa y llanamente la ley de contrato de trabajo. Del otro lado le contestan, y bueno, ¿y por qué no la aplicás? Si ya ahora están en desprotección los trabajadores, aplicala. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos, para vos qué son? No, para mí son autónomos, son independientes, de una economía colaborativa. Sí, pero el empleador tiene más poder económico que el que era antes su empleador cuando él era un delivery para un negocio de comida chico. La asimetría es mucho más grande. Y puede venir un tercero y decir, no, es un nuevo género, hay que regularlo de otra manera, pero cuando dice es un nuevo género, también le escapa a esa discusión. ¿Es un nuevo género? Sí, es un nuevo género sui generis, pongámosle como el estatuto del camionero, del trabajador autónomo, perdón, en España, me confundí porque acá se quiere hacer lo mismo con el camión. Es un nuevo género, y acá en Argentina el que está en relación de dependencia es el único que tiene derecho a sindicalizarse. Es un nuevo género,
no le pongamos que es autónomo, pero bueno, no tiene derecho a sindicalizarse. Entonces, a veces los discursos pueden llegar a ser engañosos. Yo digo, se puede ser creativo sin perder el principio. O sea, decís, la ley de contrato de trabajo es vieja. Bueno, hagamos algo nuevo para este trabajador, pero no le reconozcamos relación de dependencia. Bueno, la ley de contrato de trabajo no le sirve a esta nueva modalidad, pero eso no significa que no le reconozcamos relación de dependencia y lo protejamos de manera similar, aunque distinta por las características específicas. Me parece que la negociación colectiva y el convenio colectivo de trabajo es un arma fundamental y precisa para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es más dinámica y acompaña ese dinamismo que se da de forma cada vez más acelerada. Y porque en cada actividad en concreto se conoce cuáles son las singularidades y particularidades de lo que se quiere regular. Bueno, me extendí. Bueno, con respecto al fondo de cese laboral, tema álgido, si los hay, sigo en esta misma tesitura de que en cada actividad me parece que se puede regular y reconocer en particular. Me parece que un fondo, por lo menos si es como el que se quería aplicar con la reforma del 2017, porque estaba en ese paquete de reforma laboral, no me parece ni siquiera que sea una solución para el empleador, agregarle un costo laboral del 8% más para que después se surja de ahí la indemnización. Y aparte, es una cuestión muy, muy sensible el efecto disuasivo que tiene la indemnización, porque no es que te da solamente una protección al extinguir la relación laboral, sino durante toda la relación laboral. Da para profundizar mucho, ¿no? ¿Qué trabajador, sobre todo cuando no hay un sindicato que lo respalde, va a hacer un reclamo si a la primera de cambio te pueden despedir? Es un tema para discutir largo y tendido, pero en términos generales sería eso. Bueno, muy bien, muy claro. María Elena, algunas reflexiones finales. Bueno, yo la verdad que cuando sugeriste esto me pareció que era una cosa, te dije, muy creativa, pero la verdad que me pareció fantástico. Ellos son los protagonistas y la idea en este ciclo de charlas es que sean ellos los protagonistas, así que simplemente felicitarlos y regocijar mucho esto que se viene. Si esto es el futuro, si ustedes son el futuro, vamos a salir para adelante. Así que felicitaciones, Julio, por esta idea. Siempre creativo, siempre en la vanguardia. Muy bien, muchas felicitaciones para los dos. Bueno, muchas gracias, María Elena. Entonces, Andrés, Hugo, agradecerles, bueno, a ustedes especialmente, que han prestigiado con su presencia este primer encuentro. Agradecerle a todos los que nos siguieron y que van a ver este programa luego. Agradecer la colaboración en la organización virtual del estudio Mateos Davenport, en la persona de Mónica Mateos, que nos acompaña siempre. La presencia del doctor Javier de Ugarte, también doctor magíster, coordinador de las diplomaturas y colaborador permanente, secretario del Foro Laboral, que está aquí con nosotros, y por supuesto también a María Elena, con quien las esperamos en el próximo encuentro, que va a ser el 10 de agosto a las 4 de la tarde, con otro referente del derecho laboral y de las relaciones del trabajo. Así que le agradecemos una vez más a Hugo y a Andrés, amigos que han abierto este espacio, y ha sido más que interesante, realmente, y esperemos, como dice María Elena, que el futuro sea para Argentina: construcción, consenso, diálogo, un poco lo que hemos planteado nosotros de la maestría. Por eso creo que ustedes son bien representativos de la maestría y el espíritu nuestro, que es la convivencia y un futuro para que la Argentina realmente sea mejor. Y que estemos todos adentro de la Argentina, o sea, que se construya con nosotros adentro, o sea, que sea mejor con todos los habitantes que somos, ¿no es cierto? Que no se vayan, quédense acá, que un futuro mejor es posible. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro, si Dios quiere. Gracias. Gracias.